ejercer. Les doy un ejemplo ahora más sencillo. Digamos que la persona tiene el don profético, recibe sueños y visiones. Esa persona, si dedica su vida a ese don, se transforma en el ministerio del don profético. Pero a veces hay personas que no tienen el don de profecía, pero en un momento en su vida Dios les da un sueño. Y es tan vívido ese sueño, tan impresionante, que dicen: wow, yo creo que este sueño vino de Dios. Y sienten en su corazón que deben compartirlo, y lo cuentan, y son de bendición para otra persona, pero nunca más en su vida vuelven a tener así un sueño o una visión. Esa persona tuvo una operación del Espíritu Santo en ese momento. Hay diversas operaciones, pero Dios es el mismo. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero Cristo es el mismo en todos. Así que operación es algo esporádico, que se puede presentar aquí o allá. La persona lo ejerce, es de bendición, pero no es algo que lo tiene permanente. Dios lo usó en ese momento para hacer un milagro. Un don es algo que la persona recibe y él sabe que tiene ese don. No siempre lo utiliza, pero allí lo tiene y está a la disposición para poderlo utilizar. Y un ministerio es la persona que dedica su vida a desarrollar ese don. ¿Quedó claro? Muy bien. Habiendo dejado esto aclarado, entonces vamos a ver de hacer nuestra lista de dones espirituales. Yo quiero que ustedes la anoten, saquen un lápiz, saquen un papel, anoten, porque luego van a tener que ver si pueden identificar cuál es el don que ustedes tienen de la lista que hagamos. No todos tenemos los mismos dones. Después que usted tenga la lista completa, entonces usted va a estudiar esa lista y va a decir: bueno, yo creo que Dios me dio este don o este otro, pero este otro yo sé que no lo tengo. Ok. Versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don se llama el don de la sabiduría. Anótenlo. Después voy a explicar lo que significa. Primer don, pongan don de la sabiduría, o solamente sabiduría, wisdom. Luego dice: a otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. El primero es sabiduría, el segundo es ciencia. Y usted dice: bueno, ¿no es lo mismo sabiduría que ciencia? No. Hay personas que tienen el don de la ciencia, de investigar, de descubrir algo, pero no son sabios. Son inteligentes, pero no saben aconsejar. El don de la sabiduría tiene que ver con dar buenos consejos. ¿Ven la diferencia? Ok. En un momento los vamos a describir un poquito mejor. A otro dice el don de la fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Así que sabiduría, ciencia, fe y sanidad. Ya van 4 dones. Sanidad. A otro el hacer milagros. Ese es el quinto don, el don de los milagros o de hacer milagros. A otro profecía. El número 6, el don de profecía. A otro discernimiento de espíritus. Número 7, discernimiento. Número 8, diversos géneros de lengua, el don de lengua. A otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos llevan en su lista? ¿Cuántos?
9 van en la lista. ¿Ok? Sigamos leyendo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo es el que decide qué don te va a dar. Tú no puedes decirle: Señor, yo quiero saber cantar bien bonito. Es un don que Dios da, y el que lo tiene, lo tiene. Y el que no lo tiene, puede cantarle al Señor, claro que sí. Y al Señor le gusta que todos sus hijos le canten, aún si no entonamos tan bien. Cuando un bebé comienza a hablar, se equivoca, pero todos dicen: ¡ay, qué bonito que habla! Cuando un bebé comienza a cantar, todos dicen: mira, mira, canta. Y el bebé canta todo desentonado, pero para los padres es la voz más bonita y más dulce, ¿verdad? Y díganle que no a una abuela cuando el niño le viene a cantar un canto que aprendió en la escuela a la abuela. La abuela rebosa de alegría y dice: ¡ay, mi nieto es el mejor cantor! Así a Dios le gusta que nosotros le cantemos, porque Él nos dio las cuerdas vocales. Él nos dio la posibilidad de cantar. Imagínense qué maravilloso que de nuestra garganta puedan salir melodías. Tenemos un instrumento musical aquí en la garganta para Dios. Por eso todos debemos cantarle al Señor. Pero no todos tienen el don de la música. Y ustedes saben que así es, ¿verdad? A veces decimos: ay, esa persona quiere cantar, pero no. Ustedes entienden lo que digo, ¿verdad? No todos tienen el don. Hay personas que quisieran aprender a tocar un instrumento y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y dedican tiempo y no salen adelante con el instrumento porque no tienen el don. Algunas personas dicen: no tienen oído. Otros dicen: no tiene entonación, no sabe entonar, no sabe mantener el ritmo, no tiene ritmo, etcétera. Son dones que Dios da. ¿Ok? Aquí dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. A cada uno en particular. Pero no porque no tengamos un don, quiere decir que no sea importante el don que nosotros tenemos. Luego viene la ilustración del cuerpo. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, todo se nos dio a beber de el mismo espíritu. Además, dice el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Imagínense pura oreja o pura nariz. No, el cuerpo tiene todos los miembros. ¿Y hay alguno que no sea necesario? Todos son necesarios para el cuerpo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo, versículo 21, puede decirle a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Wow, si nosotros pudiéramos cumplir eso, ¿verdad? Que cada miembro del cuerpo de Cristo se preocupara por el otro. Y ustedes saben que en el cuerpo es así. Uno dice, pero pues sí es un dientecito. Pero pónganle el dolor a ese diente a ver si usted puede funcionar. Ni sus pensamientos funcionan, ni su cabeza funciona, ni se puede concentrar, ni puede hacer nada porque hoy ando con ese dolor de muelas. Y nomás es un diente el que le está doliendo. Por eso dice, de manera, versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Qué pasó con su listita? Sáquela. Ahí tienen otro don espiritual, el don del apostolado. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego maestros. No, profetas, ese ya lo tenemos, el don de profecía. El del apostolado no lo teníamos. Apóstoles, luego profetas. Lo tercero dice que maestros. Ahí sí, pongan el don de magisterio o de enseñanza, que es lo mismo. Maestros. Luego, los que hacen milagros, ese ya lo teníamos, el de hacer milagros. Luego, los que sanan, ese ya lo teníamos, el don de sanidad. Luego los que ayudan, ese agréguenlo porque no estaba en la lista, el don de ayuda o de ayudar. Y luego los que administran, ese tampoco lo teníamos en la lista, el don de administrar, de dirigir, de liderar. Algunos dirían de mandar a los demás, de mandar a los demás. Pero no solamente mandar, porque hay mucha gente que manda, pero la gente no le obedece, porque no saben dirigir. Es un don, hay que saber cómo dirigir. ¿Ok? Y luego los que tienen don de lenguas, ese ya lo teníamos en la lista. ¿Cuántos llevan ahora? ¿Cuánto? 13 dones. Wow, miren, nomás en una lista ya sacamos 13 dones. Luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta obvia? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Aquí es donde viene el problema con algunas iglesias o denominaciones. Porque hay algunas iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Si usted no habla en lenguas es que no recibió el Espíritu Santo. Pero aquí Dios dice, ¿hablan todos en lenguas? No, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno el don como Él quiere. Entonces no podemos decir, porque yo no sé predicar, pues no sirvo. Unos tienen el don de predicar, por cierto. Ese no lo pusimos ahí, ¿verdad? Todavía no está, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Pero tenemos 13 dones ya. Anotemos algunos más. Capítulo 13. Si yo hablare lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ese es el don de lenguas, pero mejor que el don de lenguas, dice, es el amor. Y si tuviese profecía, ese es el don profético, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ese es el don de ciencia, y tuviese toda la fe, es el don de la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ese es el don de la caridad o liberalidad. Caridad o liberalidad. Anótenlo, es el número 14. El don de dar. No es lo mismo que el don de ayuda. Ojo, se parecen. Son primos hermanos, pero no son iguales. El don de ayudar es dar servicio. El don de liberalidad es compartir bienes materiales, dinero, poderle dar a otras personas y sentir gozo de regalar a otros lo que la persona necesita. Ese es el don de la liberalidad o el don de repartir a los pobres. Dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ese es otro don, se llama el don del martirio. Anótenlo, número 15. El don del martirio. No todos tienen ese don. Es un don muy especial, ese don del martirio. Wow. ¿Se imagina lo que es tener ese don? Poder entregar mi cuerpo para ser quemado, entregarme a mí mismo para que me maten en el nombre de Cristo. Ese don produce mucho fruto para el reino de los cielos. Dice que las coronas de los mártires van a estar cuajadas de estrellas, porque mucha gente, cuando ve a alguien tener el valor de entregar su vida por Cristo, se decide, porque dice, si esta persona está dispuesta a morir por esto, debe ser algo bueno, porque si es tan valioso que la persona está dispuesta a morir por defender esto, es algo que vale la pena. El don del martirio es un don especial y va a ser reconocido en el cielo en forma muy especial. Dice que los mártires por toda la eternidad van a llevar un borde de color rojo, borde de grana en sus vestidos de blanco, finísimo y limpio. Ese manto de luz va a estar marcado en el borde por un cordón rojo, del color de la sangre, que representa que esa persona dio su sangre por Cristo. Qué privilegio tener ese don, ¿verdad? Solo que hay un problema con ese don. Solo se puede utilizar una vez. ¿Sí? You can only use it once, and that's it. It's gone. Es el don del martirio. El que lo tiene, bendito sea el nombre de Dios. A menos que el Señor lo resucite, como hizo con Pablo, ¿verdad? Que lo apedrearon y lo dejaron por muerto y se levantó. A menos que el Señor haga el milagro que hizo con Juan el apóstol, que lo echaron en una caldera de agua, no de agua, de aceite hirviendo, y el Señor lo sacó con vida de allí. Ese tenía el don del martirio, pero Dios le dio una oportunidad de volverlo a usar otra vez, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente que tiene el don del martirio nomás lo puede usar una vez, pero da mucho fruto. Es como regar un puñado de semillas que van a dar fruto en cantidad para vida eterna. ¿Ok? ¿Cuántos tienen en la lista? ¿Cuántos? 15. 16. ¿El martirio era el número 15? Ok. El capítulo 14 explica mucho sobre los distintos dones, sobre el don de profecía, sobre el don de lenguas. Especialmente explica el mal uso del don de lenguas. No vamos a entrar a explicar eso ahora. Ese capítulo es bueno que lo estudien con las personas que dicen hablar en lenguas, porque recuerden que todos los dones espirituales pueden venir del Espíritu Santo, pero también el diablo puede falsificar los dones.
y pueden venir de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Vienen de un espíritu esos dones. Son dones espirituales, pero de the wrong spirit, el espíritu maligno. Por eso el apóstol nos recomienda poner a prueba los espíritus. Eso es en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta el don profético el diablo lo puede dar. Le puede dar sueños y visiones a una persona, y hasta puede profetizar el futuro, como hacen los psíquicos, como hacen los adivinos, como hacen los brujos, como hacen los canalizadores, los espiritistas, que predicen el futuro y a veces les sale. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿el diablo conoce el futuro? ¿Puede el diablo saber lo que va a venir? ¿Dios? Dios puede, ¿verdad? ¿Y cómo entonces a veces cuando un medium espiritista o un psíquico o un astrólogo dice lo que va a venir, se cumple? ¿Pero por qué se cumple? ¿Se acuerdan de una psíquica que se llamaba Jean Dixon? Ya murió, una mujer muy famosa. She was a false prophet, era una falsa profeta, pero sin embargo profetizó la muerte de John F. Kennedy y hasta dijo que lo iban a matar en Dallas. Y se cumplió lo que ella dijo y lo anunció de antemano. Y la gente dijo, es profeta, porque se cumplió lo que dijo. ¿Cómo podemos explicar eso? Sencillo, hermanos. El diablo conoce sus propios planes. Él sabe lo que tiene planeado y le dice a uno de sus agentes, mira, Dita, esto va a suceder. Y cuando sucede, la gente dice, como solo Dios conoce el futuro, tiene que ser Dios el que iluminó a esta persona para decir el futuro. Y lo que no saben fue que el diablo se los dijo porque él sabía lo que tenía planeado hacer. Saben que a Jean Dixon le cayó la FBI y la estuvieron investigando por el asesinato de Kennedy, porque como ella había anunciado de antemano que Kennedy iba a morir y que iba a morir en Dallas, dijeron, esta mujer tenía algo que ver con el asesinato. Ella sabía los planes que había. Claro que lo sabía y claro que tenía algo que ver. Estaba en comunicación con el diablo y el diablo le reveló los planes que había. Bueno, pero estamos fuera del tema, ¿verdad? Solamente les estoy diciendo que hay que probar los espíritus, porque el diablo todo lo falsifica. Falsifica el don de profecía, falsifica el don de milagros, o no hay falsos milagros. ¿Hay o no hay? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el diablo también puede hacer milagros, puede hablar en lenguas. Oh sí, el diablo puede hablar en lenguas. Y si no, vayan y vean lo que hacen los satanistas. En Haití hay mucho vudú. ¿Saben lo que es el vudú? En Brasil le llaman macumba. Macumba. Y cuando esa gente entra en trance, se cae al suelo y comienza a hablar en lenguas. Y hablan en lenguas, pero son lenguas
diabólicas, que el diablo les inspira. Así que no se crean que porque una persona habla en lengua ya es de Dios. Hay mucha gente en iglesias que habla en lengua y lo que están hablando son lenguas del diablo. Y están en iglesias y dicen que reciben el don de lenguas y son lenguas diabólicas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque todo lo sobrenatural el diablo lo imita. El diablo lo falsifica. Cuando Moisés tiró la vara al suelo, se convirtió en serpiente y vinieron los brujos, los magos, los hechiceros de Egipto y tiraron sus varitas al suelo y también se hicieron serpientes. Y Moisés lo hacía por el poder de Dios y los hechiceros lo hacían por el poder ¿de quién? Del diablo, del demonio. Solo que la serpiente de Moisés se comió las otras. Era más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema de los buenos dones, ¿verdad? De los dones espirituales. Les decía eso porque el capítulo 14 de Primera de Corintios nos da suficiente información para poder identificar el verdadero don de lenguas del falso don de lenguas. Y hay muchas personas que necesitan conocer esa información porque están en iglesias donde se habla en lengua, pero no se sigue lo que dice 1 Corintios 14. Una de las cosas es que si se habla en lengua, tiene que haber alguien que interprete. Y si no hay quien interprete, no puede hablar en lenguas. Pero en la mayoría de las iglesias hablan en lenguas todos al mismo tiempo y nadie traduce. Y ahí ya con eso sabemos que no viene de Dios. Y hay muchas otras cosas que dice allí que se tienen que dar para que sea don de lengua genuino. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Y dice que si alguno habla en lengua, tiene que hacerlo por turno. Todo eso está en 1 Corintios 14. Por turno, que hable uno y otro que interprete. Y luego cuando éste termine de hablar, que hable otro. Pero no pueden hablar los dos al mismo tiempo. Y en toda la mayoría de las iglesias que oran en lenguas y que hablan en lengua, lo hacen todos al mismo tiempo y se vuelve una confusión y una baraúnda y un carnaval. ¿Y saben qué? Lo mismo dice ese capítulo, dice, si todos se ponen a hablar en lenguas y en alguno va a decir que están todos locos. ¿Cómo ustedes van a estar haciendo eso? Y ahí los reprende el apóstol por el mal uso del don de lenguas. Pero bueno, ese no era mi tema. Hoy estamos hablando de los dones espirituales y estamos haciendo una lista de los dones espirituales. Ya vimos el primer capítulo. Vamos ahora a Romanos 12. Ya les dije 1 Corintios 2 y Romanos 2 y después Efesios 4 y 1 Corintios y 1 de Pedro 4. En Romanos 12 nos da otra lista de dones espirituales. Y vamos a ver si completamos nuestra lista. Algunos están repetidos, otros no estaban mencionados antes. Dice así: versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, lo mismo que decía en Corintios, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que ahí ese ya estaba mencionado, el de profecía. O si
de servicio, úsese en servir. Ese es el don del servicio. Es prácticamente el mismo que el don de ayuda. Ayuda o servicio es el mismo. El que enseña, que lo use en la enseñanza. El que exhorta, ese es otro don, el don de exhortar o amonestar. Ese es otro don. No todas las personas tienen ese don. Y este es uno de los dones que más mal cae a la gente. Ese y el de discernimiento son los dos dones que a la gente les cae gordos. Porque el que tiene el don de discernimiento puede saber si una persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. El que tiene el don de discernimiento puede saber si hay engaño o no hay engaño. Y te dice, tú estás mintiendo. Y la persona se pone furiosa porque le descubrieron. Porque la persona tiene el don del discernimiento. Y lo mismo pasa con este don de exhortar. La gente no le gusta que lo exhorten. No le gusta que lo amonesten, que le diga, estás haciendo mal. Pero la persona que tiene el don sabe cómo hacerlo, de tal manera que edifique y ayude a la persona y no que lo vuelva rebelde. Ese es el don de exhortación. El que reparte con liberalidad, ese don ya lo pusimos, el de liberalidad o el don de repartir los bienes a los pobres. Creo que ya lo teníamos en la lista, ¿verdad? Y luego dice, el que preside con solicitud. ¿Ok? El de presidir es el mismo don que el de liderar o el don de administrar. Liderar, administrar o presidir. Algunos los dividen. Dice que el de administrar es saber usar bien los recursos y el de presidir es el dirigir los recursos humanos. O sea, dividen en dos dones. Uno es manejar los recursos físicos, financieros, propiedades, dinero, etcétera, administrar. Y el otro, presidir, es administrar los recursos humanos, o sea, saber dirigir a las personas. Así que los pueden dividir en dos dones, pero normalmente son tan parecidos que la persona que sabe liderar también sabe administrar. Casi siempre van juntos, pero son dos dones distintos: presidir y administrar. Y luego dice, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Ok? Ese es el don de la misericordia. No es igual que los demás, no es igual que el de dar, no es igual que el del servicio, es el don de la misericordia. El que tiene el don de la misericordia sabe compadecerse de la otra persona, sabe ponerse en su lugar, sabe empatizar, sabe ser misericordioso, perdonador, ayudar, levantar a una persona que está en el hoyo y ponerla en un lugar firme. Ese es un don precioso, el don de la misericordia. Ojalá todos tuviéramos ese don. Qué buena que estuviera nuestra iglesia si todos tuviéramos ese don, ¿verdad? De ser misericordiosos, benignos los unos con los otros. ¿Ok? Hasta ahí llega la lista. Y después ya comienza a hablar del amor también. El amor, que es el mejor de todos los dones, ¿verdad? Ese es el que todos tenemos que tener. En realidad, el amor es el cemento que une el cuerpo. Es el cemento que une todos los demás dones. Love is the glue. Es el glue que pega todos los demás dones para formar un cuerpo. Sigamos a la próxima. Efesios, capítulo 4. Efesios 4 dice, versículo 7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno se nos ha dado una medida de un don de Cristo. Así que nadie diga,
a mí me pasaron por alto, a mí no me dieron ningún don. Cuando Dios repartió a todos, a mí me dejó por fuera. A cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. So don't you ever say, I got no gift. Everybody has a gift. Everybody. No importa que tenga un don. ¿Se acuerdan de la parábola que contó Cristo de los talentos? Por cierto, es una parábola tremenda. Al que le dio 10 talentos, al que le dio 5 talentos y al que le dio 1 talento. Hay un libro del Espíritu de Profecía que trae todas las parábolas de Cristo. Precioso ese libro. Ese es el libro que yo usé el sábado pasado y el anterior para explicar la parábola de los 2 hijos y de la moneda perdida y de la dracma perdida, ¿verdad? Y de la oveja perdida. Todas esas parábolas que contó Cristo, que son ilustraciones, son historias hermosas, están en este libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Palabras de Vida del Gran Maestro. Consíganlo, vale la pena leerlo. Se van a deleitar leyendo un libro hermoso si no lo tienes. Y aprovecha porque esta noche está a mitad de precio. Estoy haciendo mi comercial, mi comercial. Allá en la mesa está a mitad de precio este libro, ¿ok? Así que si ya lo compraste a precio regular, ve y dile que te den otro, porque te tocan 2 por el precio de 1. Si ya lo compraste esta noche al precio regular, les vas allá y les dice, dame otro de regalo porque está a mitad de precio. ¿Está bueno? Porque quiero que ustedes lo lean, lo tengan. Miren, hermanos, ¿saben cuánto es mitad de precio? El libro cuesta $8, la mitad son $4. Y son todas las parábolas de Cristo. Vale la pena. Es precioso este libro. Aquí tiene explicada la parábola los talentos o la parábola de los dones. Y por cierto, aquí explica uno por uno lo que son los dones, para que tú los puedas identificar. Y cómo Dios nos capacita para usar esos talentos o esos dones, y cómo nos va a pedir cuentas de los dones y talentos que nos dio. Porque dice que cuando viene el Señor, al que le dio 10 talentos y al que le dio 5, le pide cuenta. Y el que le dio 10, dice que le devolvió ¿cuántos? El doble, 20. Y al que le dio 5 talentos, le devolvió al Señor ¿cuánto? 10. Pero al que le había dado un solo talento, dice que dijo, no, yo sé que tú eres bien estricto y yo mejor agarré mi talento y lo guardé bien, porque yo sabía que me ibas a exigir, y aquí tienes lo que es tuyo. Lean lo que le pasó a ese hombre por no haber multiplicado el talento. Dios nos va a pedir cuentas de los dones que nos has dado. Por eso es tan importante que hagamos la listita y luego le digamos, Señor, ¿cuál es el don que me diste? Porque Él va a pedir cuenta. Mire, hay 2 capítulos enteros aquí sobre los dones espirituales. 2 capítulos enteros. Uno se titula Cómo enriquecer la personalidad. Y entonces trae el uso de los talentos. Dice, los dones especiales del Espíritu Santo no son los únicos talentos representados en esta parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o sobrenaturales. ¿Cuántos tipos de dones hay? Hay dones naturales y hay dones sobrenaturales. Los naturales son los que son innatos. Hay personas, they're gifted from the womb. O sea, tienen un don desde el vientre de su madre. Hay personas que ya vienen con ese don, como que les sale el don. Saben pintar precioso y no lo aprendieron. Otros lo adquieren al don. Hay personas que ya nacen con el don de la música
y desde chiquititos ya agarran un piano y comienzan ahí solitos. Y salen tocando el piano, la guitarra o la flauta. Y uno dice, pero ¿y cómo si nadie les enseñó? Tienen el don, ya vienen con ese don. Pero otros son dones que se adquieren, se aprenden. Aquí dice, dones originales o adquiridos. Pero también hay dones naturales y sobrenaturales. Por ejemplo, el don de lenguas. Hay personas que tienen facilidad para las lenguas, lo traen innato. Pero hay otros que aprenden las lenguas, esos son dones adquiridos, y hay otros que las reciben en forma sobrenatural. Sin saber hablar el idioma, Dios utiliza su lengua para hablar en otro idioma, como está el don en la Biblia. Así que hay distintas categorías de dones. Es bueno aprender sobre esto. Sigue diciendo, todos los dones, naturales o sobrenaturales, heredados o adquiridos, han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos. Wow, cuando yo me entrego al Señor, le doy todo lo que soy y lo que tengo. Y Él entonces me lo devuelve, pero el don está ennoblecido. Y ustedes lo ven todo el tiempo. Una persona que cuando estaba en el mundo le gustaba cantar rancheras y norteñas y corridas. Pero ya cuando se convierte a Cristo, esa misma voz y ese talento ahora está ennoblecido, está agrandado, más hermoso para cantarle al Señor de los cielos. Qué bonito como Dios lo hace, ¿verdad? Esos dones son purificados, engrandecidos y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. A cada hombre, dice aquí, y eso incluye a cada ser humano, hombre o mujer, Dios lo ha dotado conforme a su facultad, de acuerdo a la medida que Dios le ha dado. No hay nadie que no tenga un don. Los talentos no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos, recibe 5. El que no puede aprovechar sino 2, el Señor le da 2. Y el que puede sabiamente usar solo un talento, Dios le da un solo talento. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores, pues aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ya sea grande o pequeño. Aquel a quien se le han entregado 5 talentos ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de 5. Y el que no tiene sino 1, tiene que rendir cuentas por ese único que Dios le dio. Dios espera resultados por lo que el hombre tiene, no por lo que no tiene, dice 2 de Corintios 8:12. Dios no te va a pedir cuentas por lo que no tenías, pero sí por lo que tienes. Ahora es grave cuando Dios pide cuentas. Ay de aquel que no lo utilizó. Dice en la parábola, el que había recibido 5 talentos se fue, granjeó con ellos, hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, multiplicó sus talentos. Los talentos, aunque sean pocos, deben ser usados. La pregunta que más nos interesa no es ¿cuánto he recibido? That's not important, how many you have. Dice, la pregunta que más nos interesa no es cuántos he recibido, sino ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? That's what you got to ask. What am I doing with the talent I have? Am I using them for the glory of God or not? No importa que tengas 1 o 2 o 5 o 10. El que más tiene
más responsabilidad, más cuenta que dar. Algunos dicen, pero mira que el pastor Gambetta tiene tantos talentos. ¿Ustedes creen que es bonito? Ay, sí, qué bonito, mira, él toca el piano. Eso sí, no sé cantar, ni puedo cantar, pero le canto a mi Señor, y le canto con gozo y alegría y entusiasmo. Aunque no puedo cantar, de todos modos le canto, porque a mi Padre Celestial le gusta que yo use esas cuerdas vocales que Él me dio para alabarlo a Él. Y aunque no me salga bonito, de todos modos le canto. Y no se rían de mí, porque me gusta cantarle al Señor. Pero cuanto más dones Dios nos da, más cuenta nos pide. Todavía no hemos hecho la lista completa. Después yo les voy a decir cuáles son los dones que yo creo que Dios me dio. Desgraciadamente para mí, pero bendito sea para la gloria de Dios, me dio más de un don. Me dio más de uno. Más responsabilidad. Más difícil está la cosa, porque más cuenta tengo que rendirle a Dios. Todos tienen algún don. Ay de aquel que no lo usa. Miren lo que dice aquí del que no lo usa. El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y para con nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito que Dios le ha dado para su vida. If you're not growing and developing your talents, you're not fulfilling God's purpose for your life. This is serious matter. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien del cual seamos capaces. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha, y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. The greater your service, the bigger your reward. Cuanto más le sirvas aquí, más recompensa que tendrás allá. Saben, un día yo hice un estudio sobre la recompensa. ¿Y saben lo que descubrí, hermanos? Que las personas que desarrollaron en esta vida más dones en el servicio, que se desarrollaron más, siempre te van a llevar la delantera por toda la eternidad. Did you hear that? Tú dices, pero ¿cómo? ¿Va a haber competencia en el cielo? No, no es que sea competencia. Pero si en esta vida tú utilizaste más tus dones y los desarrollaste, cuando llegues allá vas a seguir desarrollando más, y los demás van a tener que ir a hacer lo que no hicieron aquí. Y tú siempre vas a servir de ejemplo, de inspiración y de capacitación para los demás que tienen que desarrollar sus talentos aún en el cielo. Así que el que los desarrolló aquí, el Señor le va a decir, bueno, ahora tú le vas a enseñar a estos otros. Y vas a ser siempre líder si aprendiste aquí a ser de servicio. De aquí que es tan importante de aprovechar aquí en esta tierra esos dones que Dios nos da. Porque cuando vayamos al reino de los cielos, todavía allá el Señor nos va a seguir utilizando con nuestros dones para bendición de otros. Sigue diciendo aquí, el Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha, y Él recompensará en mayor escala en la vida futura, en el cielo, a los que presten un servicio más fiel y voluntario aquí en esta vida presente. Más recompensa al que más le sirve. El Señor escoge sus propios agentes, y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho
de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Set your goal high. Set your goal high. Pon tu blanco bien alto, que cuanto más alto lo pongas, más alto llegarás. Coloca Dios a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que Él puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. Algunos dicen, pero es que yo soy así, y es que así nací, y es que pues yo tengo esta debilidad, y Dios ya sabe que yo soy así, ¿qué voy a hacer? De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. You know, God is not so strict, dicen algunos. Dios no es tan exigente. Al fin y al cabo Él sabe que soy pues humano y soy débil. I just do what I can, you know, and He'll provide the rest. It doesn't work like that. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer todos esos atributos. Alabado sea el nombre del Señor. You can attain perfection through Jesus. Se puede alcanzar la perfección moral, el vencer todo pecado por el poder de Cristo Jesús. Bueno, aquí siguen muchas cosas. Me voy a detener un poquitito en esto porque tiene que ver con el carácter. Miren lo que dice. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo. Your tongue, your voice, your hearing, your mind, your brain. Don't waste it. Use it for His glory. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales, morales y espirituales para la ejecución de todo deber. Ese es el adiestramiento del cuerpo, de la mente, del alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará por toda la eternidad. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en nuestra labor. No es solamente cómo, pero también con qué espíritu hacerlo, porque si lo haces a regañadientes, qué aburrido esto, pero lo tengo que hacer porque Dios me lo mandó. Hay que hacerlo con entusiasmo, con gozo, con alegría, como un privilegio que Dios nos da.
Cristo nos dio el ejemplo de cómo trabajar y también con qué espíritu debemos trabajar. Él desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. He never said it was going to be easy, you know. Él nunca nos dijo que iba a ser fácil desarrollar un carácter perfecto. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. No lo conseguimos en una escuela ni en una universidad. No lo logramos por esfuerzos intermitentes. I'll try a little bit. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias heredadas. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable de nuestro carácter. Nadie diga, escuchen esto que es una joya, este párrafo que sigue. Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter. I cannot change my defects of character. Don't you say that. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. If you come to this conclusion, I cannot change, you will lose eternal life. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. ¿Dónde está lo imposible? En que yo no quiero, no en que no puedo. ¿Se acuerdan la serie que vimos, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cómo tener el testimonio de Jesús, ¿se acuerdan? Esa fue una serie preciosa. La predicamos hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? El testimonio de Jesús. ¿Cuál era el testimonio de Jesús? Yo siempre hago todo lo que al Padre le agrada. Dice aquí, la imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo para su causa, realizan muy poco porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran mejor definido objeto por el cual vivir ni norma que alcanzar. They just pass through life. They don't leave nothing behind. Pasan por esta vida y no dejan estela, no dejan marca. Simplemente existieron, pero no dejaron marca. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os proponéis. You're never going to get any higher than your own goal. Never. So set your goals high. Pon tu blanco alto, porque nunca vas a llegar más alto que el blanco que te propongas.
Proponeos pues un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada os estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. No hay tal cosa como es mi destino. Puro cuento. El destino lo forjamos nosotros según el esfuerzo que pongamos. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Avanzad con determinación en la debida dirección y las circunstancias adversas serán vuestros ayudadores, no vuestros obstáculos. Wow. The harder it is, the better it is. Cuanto más difícil es, más capacidad adquiere. Si está facilito, es facilito. Pero si tengo que hacer el esfuerzo, mejor me va, porque agarro más habilidad y entonces puedo hacer algo mejor todavía. Dale gracias a Dios por las pruebas. Dale gracias a Dios por las circunstancias adversas. Cuanto más difícil te sea, más gloria para Dios y más desarrollo para ti. Para gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó a Dios aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs. En nuestros días también hay Enocs. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podremos llevar de este mundo al mundo venidero. ¿Qué es lo único que nos llevamos de aquí para allá? Ni tu cuenta bancaria, ni todos los zapatos que tienes en tu closet, ni los vestidos, ni los títulos, ni la influencia, ni la fama, ni el Facebook. No te lo llevas. No le dediques tanto tiempo a eso que no vale de nada si no es para la formación de tu carácter. El único tesoro que te vas a llevar de este mundo al reino de los cielos es tu carácter. Dale tiempo para desarrollarlo para la gloria de Dios. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda la adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos aún más y continuamente. Cuán importante es pues el desarrollo del carácter en esta vida. Y ahora escuchen, los seres celestiales obrarán con el agente humano. Los ángeles van a trabajar contigo, con ese hombre que con determinada fe busque esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Lean on me, I'm strong enough, I'll hold on. Apóyate en mí, apóyate en mi fuerza, que yo te sostendré. Estoy a tu lado para ayudarte. Y ahora viene la cita de la cual tomé el título del sermón de esta tarde. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. All his biddings are enablings. Isn't that beautiful? We got to learn that by heart. All his biddings are enablings. Todos sus mandatos son
habilitaciones. Cualquier cosa que Dios te pida, lo que Dios te pida, dice aquí, se puede hacer. Cuando la voluntad del hombre, tú pones tu parte, que es I want to do it and I'm gonna do it. Lo voy a hacer porque Dios lo pide. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Porque nosotros somos débiles, pero Él es todopoderoso. Y cuando yo quiero, fíjense, el poder completito está a mi disposición. Pero aunque Dios es todopoderoso, si yo no quiero, no se va a dar, no se va a lograr y no se va a poder porque yo no quiero. Yo tengo que poner mi voluntad y Dios pone el poder. ¿Cómo dice el texto? I can do all things. How many things? Now who's going to do it? God or I? Come on, what the text says. I can do. It doesn't say He's going to do it. It says I can do it. I can do all things through Christ who strengthens me. Fíjense lo que dice el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo hace Dios o lo hago yo? Dios me da la fuerza para hacerlo. Por eso la gloria es para Él. Pero yo soy el que lo tengo que hacer. Él no lo va a hacer por mí. Did you get that? Dios no lo va a hacer por mí. Yo lo tengo que hacer. Pero como yo no tengo la fuerza y el poder, Él me fortalece. La parte de Dios es darme la fuerza. La parte mía es poner mi voluntad. Y mientras que yo no decida y ponga mi voluntad, no se va a dar. Por más que Dios sea todopoderoso y Él me puede dar la victoria todas las veces, no se va a lograr la victoria si yo no quiero. Hasta que yo no diga, sí Señor, voy a hacer tu voluntad, y ponga mi voluntad con la de Él, entonces mi voluntad se vuelve omnipotente, porque Él me fortalece. Leo otra vez la cita. De esta cita tomé el título del sermón. Dice: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. ¿Cuántas cosas? Cualquier cosa. Anything. It doesn't matter what it is. If we got to do it, it can be done. Because all His biddings are enablings. Todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Puedes repetir eso conmigo? Todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios pida, Él nos habilita para poderlo hacer. Él nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces comienza a explicar cada uno de los talentos. Ojalá yo tuviera tiempo. Por eso les digo, consigan este librito y lean lo que es un tesoro. Esto es como oro en polvo. No, de verdad. No estoy ni exagerando, hermanos. Esto es oro en polvo para el desarrollo de nuestro carácter. Es precioso este librito. Palabras de vida del gran maestro. Las parábolas de Cristo. Y luego viene cada uno de los talentos. El don del habla. Wow, cuánto dice aquí del don del habla. Y cómo debemos cultivar el uso debido de la voz. ¿Cómo debemos cultivarla? Hay gente que no sabe hablar, no sabe expresarse, no solamente las palabras que dice, sino cómo las dice. Y hablan ahí como que tienen una papa en la boca, no se les entiende lo que dicen. Dios dice aquí que debemos cultivar el uso de la voz, el saber bajar la voz, el saber subirla, el poner énfasis, el dar pausas. Porque si hablamos como un chorizo, bla, 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 llega el momento que nadie te escucha. Pero si sabes hablar y parar y dejar que lo que has dicho haga impacto en el corazón, va a llegar más profundo. Hay que cultivar la voz.
Miren lo que dicen. Hay personas que no saben leer y no pueden leer en público. Miren lo que dice aquí. Mediante un esfuerzo diligente, todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligiblemente y hablar con un tono de voz fuerte, claro, sonoro, de un modo distinto e impresionante. ¿Cuántos? Everybody can do that. So don't come around and say, yeah, pastor, you got it easy, you can do it. Todos pueden desarrollar la voz y llegar a leer de una manera que impresione y a hablar de una manera que toque el corazón. Haciendo esto podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. ¿Tú quieres ser un buen obrero en las manos de Dios? ¿Tú quieres servirle? Y que las almas digan, wow, qué bonito que habla. Ay, pero es que yo no tengo ese talento. ¿Alguna vez trataste? ¿Alguna vez hiciste el esfuerzo por aprender a hacerlo bien? Cuando te ponen a leer la lectura bíblica aquí, ¿la practicas de antemano? ¿Te grabas a ti mismo leyendo y después te escuchas? No tengo tiempo para eso. Pues entonces nunca vas a progresar. Pero cuando tienes la oportunidad, practica, léela 10, 15, 20 veces en voz alta. Léesela a tu esposo, a tu esposa. Léesela a tu mamá, a tu papá. Dile cómo estoy pronunciando, cómo lo estoy haciendo, hasta que te salga perfecta. Y cuando pases aquí adelante a leer la lectura bíblica, todos van a decir, wow, qué bonito que leyó, le entendí cada palabra porque la pronunció perfectamente y le puso énfasis. Everybody can do that. Come on. Don't look at me like that. Everybody can do that. Todos podemos hacer esto. Aquí lo acabo de leer. Eso está en la página de este capítulo, cómo enriquecer la personalidad. Aquí habla del talento de la influencia. Esto es algo tremendo. Miren, solo esa sección, la influencia. ¿Saben que de aquí dice que todos tenemos un aura alrededor de nosotros? Y cada cosa que hablamos, que decimos, cómo miramos, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo nos vestimos, qué comemos, a dónde vamos, todo eso trae una influencia o para bien o para mal en las personas que nos rodean. Wow, this is awesome, you know. Tremendo, tremendamente impresionante lo que dice aquí sobre la influencia de cada ser humano. Tú dices, pero influencia tienen los que tienen títulos, el doctor, el pastor. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir de todos los talentos que Dios le ha dado al ser humano, de cuál es el que Él va a pedir una cuenta más estricta? De todos los talentos que Dios nos ha dado, hay uno del cual el Señor va a pedir la cuenta más estricta que de todo. ¿Cuál es? El tiempo. El tiempo. Y esa es la próxima sección. Dice aquí, nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Wow. Of all talents that He's given us, no other one will He require a more strict account than that of our time. El tiempo Dios te va a pedir cómo lo usaste. Pon las barbas en remojo, porque hemos entrado un nuevo año. Fíjate bien cómo utilizas tu tiempo. La gente dice, es que estoy haciendo tiempo. Y es la manera de
malgastar el tiempo. Estoy haciendo tiempo, dicen. Y lo que están haciendo es todo lo contrario. Matando tiempo, dice la gente. Fíjate bien cómo usas tu tiempo, en qué lo usas. Porque hay personas que tienen tanto para hacer, tanto para hacer, que son las que más hacen. Y hay otras que dicen, es que no puedo hacerlo porque estoy muy ocupado y no hacer nada. ¿Saben? Nunca le pidas algo a una persona que es holgazana y que le sobra el tiempo. Nunca le pidas nada porque no te lo va a hacer, porque ese es su carácter. ¿Quieres que algo se haga? Pídeselo al que está más ocupado, que es el que te lo va a hacer, porque sabe utilizar bien el tiempo. La persona que está más ocupada es porque sabe utilizar bien el tiempo. Bien, no me puedo detener en cada uno de estos. Es precioso este libro. La salud es otro talento, es un regalo de Dios, la salud. Y cómo se malgasta, cómo la gente arruina su salud, quemando años de vida y de utilidad por la manera como viven, por la manera como se comportan, cómo comen, por la falta de preocupación por su salud. Otro talento es la fuerza. Otro talento es el dinero. El dinero. Y aquí viene una cantidad de dones y de talentos que Dios ha dado, que no tengo tiempo ya de estudiarlo. Pero ustedes tienen el tiempo. Yo ya lo estudié. Yo ya lo leí en preparación para este tema. Por cierto, anoche traje mi libro todo subrayadito. Lo dejé aquí porque de eso iba a predicar y alguno se lo llevó. Alguno lo guardó por allí. Así que si lo ven por allí, es rojito y está todo subrayado con lapicero rojo. Especialmente este capítulo que estaba preparando para el tema de esta mañana y de esta tarde. El libro se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Si lo ven por ahí, es mío, por favor. Pero ahora lean ustedes el de ustedes. Subrayenlo, márquenlo, porque es una preciosura. Vamos a terminar nuestra lista, ya que el tiempo está transcurriendo. Estábamos en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dice, a cada uno de nosotros, versículo 7, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que nadie diga que no tiene un don, porque aquí dice a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Él ascendió al cielo, mandó su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Por eso Él decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, pero cuando yo me vaya os lo enviaré. Y el Espíritu Santo es el que trae todos los regalos para darnos. Alabado sea su nombre. Es el tesoro más grande que Dios da. Dice la mensajera del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo titulado Pentecostés, el segundo capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, dice que de todos los dones y regalos que Dios ha dado a este mundo y a su iglesia, el don más preciado, el don más maravilloso y el que trae todos los demás dones en su estela es el Espíritu Santo. Si tú pides ese don, recibes todos los demás. Hay que saber cómo pedir. A veces le pedimos, Señor, dame paciencia. Señor, dame tranquilidad. Señor, dame fuerza. Señor, dame esto y dame aquello y dame aquello y dame lo demás. No sabemos pedir. Pídele, Señor, dame tu Espíritu Santo, y con el Espíritu viene todo lo demás. Ahora sí, terminen su listita. Dice el versículo 11: y Él mismo, cuando subió y repartió los dones, Él mismo constituyó a unos apóstoles,
Ya tienen marcado el don del apostolado, ¿verdad? ¿Lo tienen escrito? Apóstoles. ¿Qué son apóstoles? ¿Son todos apóstoles? ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Viene del griego apostelo, es un verbo y quiere decir enviar. Apóstol es un enviado. En español la palabra apóstol se usa especialmente en la Biblia para referirse a los primeros 12 apóstoles. Hay iglesias hoy en día que tienen apóstoles, así como allá en Radio Sion y en TV Sion tienen al apóstol Usurdia. Hay personas o iglesias que llaman apóstoles algunos de sus líderes. No es malo, es uno de los dones del Espíritu Santo. Un apóstol es un enviado. Hay una palabra igualita a apóstol, pero viene de otra raíz, de otro idioma, pero es la misma palabra. Enviar en griego se dice apostelo, y de ahí viene apóstol, apostelo. Pero en latín, que es de donde viene el idioma español, enviar se dice misio, misio, y de ahí viene misionero. Un apóstol es un missionary, un enviado a predicar el evangelio en otro lugar que no es su propia tierra, un enviado a otra parte. Eso es un apóstol. Luego dice a otros profetas, ya tenemos el don de profecía, versículo 11. A otros evangelistas, ese no lo teníamos, anótenlo, el don del evangelismo. Wow, ese es un don precioso. Saben, ese es el don que yo más aprecio. Yo creo que el don que realmente Dios me dio es el don de la enseñanza. Él me dio el don de la enseñanza, pero el que más amo es el don del evangelismo. Por eso no me pueden tener atado en un lugar, porque el Señor me manda a predicar el evangelio por todas partes, y mi gozo más grande es ver las almas entregarse a Cristo Jesús. Me encanta usar ese don que Dios me ha dado, el de evangelista. Y luego dice que hay otro don que se llama pastores y maestros. No son dos dones distintos, es el mismo don, cuidado. Fíjense, leo otra vez el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjense que no dice y a otros pastores y a otros maestros. Pastor maestro es un solo don. No se puede ser pastor sin ser maestro. To be a pastor, you got to teach. You just cannot be a pastor if you cannot teach. No se puede ser pastor sin tener el don de la enseñanza. Y no se puede ser maestro sin tener discípulos que son sus ovejas a quienes pastorear. Yo tengo un libro precioso. Lo escribió el pastor H.M.S. Richards Sr., o sea, el fundador de la Voz de la Profecía. Ese viejito ya murió hace años atrás. Su hijo también ya murió, que también se llamaba H.M.S. Richards Jr. Los dos oradores de la Voz de la Esperanza en inglés, la Voz de la Profecía. Ese pastor Richards era un santo varón de Dios. Yo lo conocí, vivía cerquita de mi suegra y fue el jefe de ella también, sí. Yo lo conocí, era un hombre de Dios, un santo varón, tremendo, el orador y fundador de la Voz de la Esperanza en inglés. Su hijo también fue tremendamente usado como su padre.
Y ese pastor escribió un libro que todavía se lo conoce como clásico del adventismo. Ese libro se titula Apacienta mis ovejas. Y es un libro que enseña cómo desarrollar el don del pastorado. Un libro precioso. Lo tengo, pero no lo pidan en la mesa porque reservé todos los que traje para los ancianos. Mañana tengo una reunión de instrucción a los ancianos. Ahí enseña cómo predicar en ese libro, cómo hacer una visita pastoral, cómo dirigir un funeral, cómo dirigir una dedicación de niños, pero mucho más que la práctica, enseña cómo desarrollar el don del pastorado para ser un pastor de éxito. Cuando yo era joven en el ministerio, un pastor muy querido mío me regaló ese libro y me lo leí, me lo devoré y traté de poner en práctica todo lo que dice ese libro. Quizás no lo logré, pero todavía estoy tratando de ser un mejor pastor. Y saben, ese libro lo voy a tener para los ancianos mañana en la reunión que vamos a tener a las 9 de la mañana con los 12 ancianos que fueron nombrados para esta iglesia. Y ahí les voy a tener el libro para ellos. Pero si alguno de ustedes quiere llegar a aprender cómo ser un pastor, consiga ese libro. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere? ¿Oh, sí? Yo sé para qué lo quieren ustedes. Para ver cómo tienen que ser los pastores y luego compararlo con el libro y decir, este no da la medida. Ya lo medí y no da la medida, ¿verdad? ¿De verdad quieren el libro? Ok, se los voy a traer la próxima semana para que lo tengan allá en la mesa y lo puedan adquirir. Se llama Apacienta mis ovejas, un libro clásico sobre cómo ser un pastor de éxito. Pero ya que no les traje ese, les traje otro. Lo conseguí ayer. De ese vienen algunas copias. Es otro libro clásico de la iglesia adventista, un libro precioso también. Y les voy a dar mis secretos del oficio, ¿verdad? Les voy a dar mis secretos del oficio. Este libro acaba de ser traducido al español, pero es un clásico. Por cierto, se llama Clásicos del Adventismo, tomo 8. Clásicos del Adventismo, tomo 8. Este libro lo escribió el pastor Stephen Haskell. Haskell es uno de los pioneros adventistas de la época de Elena de White. Y este libro nunca ha sido superado. Se llama La Cruz y su Sombra. The Cross and its Shadow. Beautiful book. De aquí saqué yo lo de las 12 tribus de Israel y los 12 caracteres de los 12 hijos de Jacob. It's right in this book. Aquí está. El libro está dividido en dos porciones. La primera tiene que ver con el santuario, las fiestas del santuario. Tiene que ver con los mobiliarios del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, la corte y cómo Cristo está representado en todo lo que hay en el santuario. Un libro perfecto, precioso. Y la segunda parte de este libro trae las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, los 144,000 sellados por tribu y cómo identificar la tribu a la cual tú perteneces. Este libro sí lo traje para todos. Ahí en la mesa a la salida lo piden. Este fue el segundo comercial. Allá en la mesa les van a decir. Termino la lista. Hoy no vamos a terminar el sermón, ya veo, pero por lo menos quiero terminar la lista. Luego quiero que ustedes vayan a su casa, oren, le piden al Señor, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me diste a mí. Y les voy a traer un examen. La próxima vez que yo predique, porque este fin de semana que sigue voy a estar en Chiapas. Pero cuando regrese la otra semana, voy a traer un examen, no un examen para sacar notas, sino un autoexamen para descubrir cuáles son tus dones que Dios te ha dado. Te hace preguntas
y entonces te va evaluando a ti mismo. No es para que se lo muestres a otros, sino tu propio examen, así como esos exámenes de personalidad que hay para descubrir cuál es tu temperamento. Este examen que les voy a traer les sirve para identificar cuáles son tus dones espirituales. O sea, ¿qué es el don que Dios te ha dado? Para que entonces lo puedas poner al servicio del Señor y lo puedas desarrollar. Pero yo quiero que ahora, al terminar la lista, nomás nos falta leer un pasaje más, que es el de Primera de Pedro, y completar la listita. Claro, no está completa. Les dije que ninguna de las 4 listas eran exhaustivas, pero estamos haciendo la lista y hay muchos dones más. Aquí en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, hay 2 capítulos. Uno se llama Cómo enriquecer la personalidad y el otro se llama Dones que dan éxito. Dones que dan éxito. Y esos 2 capítulos habla sobre los dones espirituales. Con oración, estudia esa lista. Y luego lee lo que dice el Espíritu de Profecía sobre los dones espirituales. Completa la lista, porque ahí vas a encontrar el don de la música, ya mencionamos el don del habla, el don del tiempo y otros dones, ¿verdad? Pero después que leas toda la lista y hables con el Señor y le digas: Señor, si tú me diste un regalo y yo todavía no me he dado cuenta cuál es ese regalo, yo quiero que tú me digas cuál es mi don o cuáles son los dones que tú me diste a mí. Y cuando regresemos para seguir este tema, te voy a traer el examen de los dones espirituales. No lo vas a hacer aquí en la iglesia, te lo vas a llevar y con oración le vas a pedir al Señor: Señor, ayúdame a responder con sinceridad. No es para evaluar tu carácter, es para evaluar tus talentos, lo que te gusta, las cosas que te sientes con facilidad para hacer. Y te va a tomar una media hora o 45 minutos llenar ese examen. Y después vas a tener que sumar las respuestas y según el puntaje que saques vas a descubrir cuáles son los dones que más tienes y los que más facilidad puedes desarrollar para la gloria de Cristo. ¿Te parece bien? Entonces terminemos la lista. Primera de Pedro, capítulo 4. Esa fue nuestra lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 4 dice en el versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Los dones no son para nosotros, ni para orgullo personal, ni para decir: look at me, I can do this. Son para ministrar a otros. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ahí está el don del habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Este es el don de poder hablar a los demás. Don del habla se llama este. Anótenlo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. El don de ministrar. Pónganlo ahí en su lista. ¿Cuál es el don del ministerio? No se crean que es el del pastorado. El pastor es un ministro, pero no todos los ministros son pastores. En República Dominicana dicen: ministro, le dicen al pastor. Está bien dicho, porque todos los pastores son ministros, pero no todos los ministros son pastores. Anoten el don del ministerio. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por cierto, aquí hay otro don mencionado que está en el versículo 9. Hospedaos unos a otros sin murmuración. El don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad. Creo que es en el libro de Hebreos,
donde el apóstol Pablo dice: no dejéis de practicar la hospitalidad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ya dice: no dejéis de practicar la hospitalidad, porque algunos, por practicar la hospitalidad, tuvieron el privilegio de recibir en su casa a ángeles. Ese es un don precioso. Pero el que tenga el don de la hospitalidad, dice que lo haga sin regañadientes, que no se queje. Porque hay personas que dicen: sí, ven a dormir a mi casa, te puedes quedar unos días. Y luego dicen: ay, ¿cuándo se va este? Ese no tiene el don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad recibe a la persona con alegría, lo hace sentir en casa, le tiene todo preparado, le pone su toalla, su jabón, su ropa de cama limpia, lo tiene todo listo. La persona que tiene ese don se siente feliz cuando viene una gente a su casa, contenta, alegre de poder tener a alguien en su casa. Pero hay algunos que no tienen ese don. De todos modos debemos ser hospitalarios. De todos modos, porque aquí dice: hospedaos los unos a los otros, sin murmuración. No hables entre dientes. Dale gracias a Dios que tienes para compartir, porque hay otros que necesitan la hospitalidad. Tú la puedes dar. ¿Qué no es mejor dar que recibir? Es mejor. Hay personas que dicen: ay, pero todo el tiempo me piden. Dale gracias a Dios que te piden y que no estás tú del otro lado del que tenga que pedir, porque eso es peor. ¿Qué sería si te tocara a ti pedir? Qué feo es, ¿verdad? Pero es un privilegio estar entre los que podemos dar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora, al iniciar este nuevo año, que Él nos ayude a poder ponernos en sus manos para el servicio y a servirle de todo corazón y a buscar cuáles son esos dones que Él nos ha dado para ponerlos a trabajar. Porque si la iglesia se pone a utilizar los dones, esta iglesia va a brillar, va a ser un faro de luz, y todas las personas que vengan aquí se van a sentir felices, van a encontrar un ambiente de hospitalidad, un ambiente de alegría, un ambiente de servicio. Se van a sentir felices porque van a encontrar en esta iglesia lo que Dios quiso que sea una iglesia. Un lugar donde las almas se encuentren solas. Hay un himno que a mí me gusta mucho, se titula Yo quiero una iglesia. ¿Lo conocen? Que sane al herido. El Señor quiere ese tipo de iglesia. Pidámosle al Señor que nos haga a nosotros así. Porque la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. La gente dice: ay, esa iglesia es muy fría. Ay, esa iglesia no me gusta. Una sola persona puede cambiar a toda una iglesia. Una persona. Porque si alguien llega y solo una persona es amable, es cariñosa, le sonríe, le dice: hermano, ven, siéntate conmigo. Al terminar el culto le dice: ven, te acompaño al comedor, te vas a sentar conmigo, vas a ser mi huésped de honor. La primera persona, la primera vez que vino a la iglesia esa persona, y nomás uno, aunque todos los demás no lo hayan saludado, pero una sola persona se preocupó por esa persona. ¿Saben lo que va a salir diciendo esa visita? Fui a la iglesia de Southgate y es la mejor iglesia que he encontrado. Vieras cómo me trataron, me dieron una sonrisa, me dieron un apretón de manos, me dieron la bienvenida, me llevaron, me sentaron, me atendieron, me trajeron comida y me dijeron que vuelva otra vez. Y todo eso lo hizo una sola persona. Todo lo que se necesita es uno para dar esa impresión positiva. Porque la iglesia somos nosotros. Y a como nosotros tratemos, así dirán los demás de nuestra iglesia. Ojalá que estemos entre los que podamos dar y no esperar de recibir. Porque muchos vienen a la iglesia porque tienen grandes necesidades. Y tú dirás: ese soy yo. Por eso vengo a la iglesia. Because I need of God.
Yo necesito una palabra de ánimo. Yo necesito una inyección para seguir trabajando el resto de la semana y hacerme frente a las circunstancias que vi. Yo vengo a buscar solaz, paz, tranquilidad en la iglesia. Pero acuérdate que hay otro que viene peor que tú, que quizás ha sido más golpeado esta semana que pasó, que ha tenido más pruebas que tú, que ha tenido más dolores, dificultades, que le ha pasado peor. Dale la palabra de aliento que él necesita. Apoya su espíritu, levanta su espíritu para que salga de aquí alabando a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos haga como Cristo, que demos servicio, porque Él vino no a ser servido, sino a servir. Y que en este nuevo año seamos verdaderos siervos suyos. Vamos a arrodillarnos para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, qué hermoso es ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, de tu cuerpo en esta tierra. Aunque enfermo y debilitado por el pecado, no hay mejor lugar que estar que en los atrios de nuestro Dios. No hay mejor familia que la familia espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llamaste para ser parte de este pueblo y nos has recibido como parte de tu familia. Gracias porque nos has hecho miembros de este cuerpo que es tu iglesia. Y entendemos, Señor, que no hay ningún miembro que no sea necesario, que no sea indispensable. Todos los miembros contribuyen para el bienestar del cuerpo. Ayúdanos a comprender esto y a ser valiosos en tus manos. Que aún nuestra sonrisa haga la diferencia en esta iglesia. Permite, Señor, que al iniciar este nuevo año nos hemos consagrado a ti. Te hemos pedido que nos ayudes a utilizar bien el tiempo en este año, a leer tu palabra, a estudiar los libros del Espíritu de profecía, a trabajar en tu causa, a buscar a los perdidos, a hacer la obra del buen maestro. Ayúdanos, Señor, a que tengamos la voluntad de hacerlo, que no sean solo propósitos, sino que pongamos de nuestra parte nuestro esfuerzo y tú nos darás la capacidad para hacerlo. Hemos hablado, Señor, de los dones espirituales y cuánto anhelamos descubrir nuestro don, porque sabemos que haciendo lo que tú nos has dado para hacer, seremos felices. Sabemos que el verdadero motivo y propósito de nuestra vida, tú lo tienes escondido en ese don o esos dones que nos has dado. Y al descubrirlos y al utilizarlos para tu gloria y honra, encontraremos el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito del existir, que es servir a nuestros semejantes desinteresadamente, sin esperar recibir algo a cambio, sino solo por el gozo de servir. Haznos como Cristo, que podamos reflejar su carácter. Despídenos en esta hora de este lugar, pero no de tu presencia. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo siga moldeando nuestros caracteres para el día de la redención. Danos una buena semana al iniciarla. Permite, Señor, que tu bendición alcance también a aquellos que a través de la pantalla nos están viendo de distintos lugares. Donde quiera que estén, que este mensaje haya tocado sus corazones y que también ellos tomen la decisión de servirte a ti de todo corazón, porque ese es el gozo de vivir. Esa es la dicha de esta vida, servir a Dios y a nuestro prójimo, porque esto es el todo del hombre. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Séale una buena semana. Y te espero el martes aquí en la iglesia
para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hermanos, no olviden que en esta iglesia nosotros damos la salida. Los diáconos en este nuevo año les van a indicar para que salgamos en forma ordenada. Así que no se apresuren, quédense allí sentaditos y los hermanos diáconos les van a indicar la salida. Y les van a dar un buen apretón de manos deseándoles feliz semana. El Señor les bendiga. Oren por mí. Allá a Chiapas. Que el Señor esté con ustedes. Ahí los tengo. Oh, thank you. Oh, great. Music up. Yeah. Great. All right. Yeah, well, I used to sing for this group. When I was in River Plate College. Hermano, usted me puede llevar esto a la mesa allá porque creo que se acabaron y los van a querer allá. Déselo a la hermana. When I heard it, I said, "What is this music?" I said, "It's heavenly." Yeah, it's wonderful. Thank you.